El brillo, ponle brillo. Ay, ahorita, nomás una hora ya, carnal, porque me tengo que ir a mi casa y luego llueve. Eso sí. Que va a llover. No llueve ahora, hombre. ¿Más? ¿Llover más? Listos. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están viéndonos o escuchándonos en nuestras plataformas de audio y de video. Saludos a toda la banda que por los próximos hora 20 minutos vamos a disponer de lo más valioso que tienen, que es su tiempo. Y te voy a hacer algunas preguntas. ¿Es malo disfrutar de los placeres de la vida? ¿O hay un límite que debemos reconocer, no? ¿Quién no quiere vivir feliz? ¿Quién de ustedes no quiere vivir feliz? ¿Quién de ustedes no quisiera evitar siempre el dolor? ¿Qué placeres buscas primero en tu vida? ¿Has sentido que algo que parecía divertido te terminó dejando vacío? Bueno, esas son algunas preguntas que vamos a tratar de contestar sobre el hedonismo, pero pues también vamos a hablar un poquito del narcisismo. Quizá tú que nos estás viendo a lo mejor es un hedonista o un narcisista y no lo sabes. Pues aquí vamos a tratar de dejar en claro eso. Para acompañarme en esta velada nocturna se encuentra mi carnala. ¿Cómo estás, carnala? Bien, bien. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, según donde nos estés escuchando. ¿Cómo están todos? Un saludo a la gente bonita que nos ve. Muy bien. A mi gente bonita. Vas a hablar tú del narcisismo también, ¿verdad? Sí, yo voy a hablar sobre el narcisismo y todos estos temas siempre a la luz de la Biblia, ¿no? Porque en una sociedad tan complicada como la que estamos viviendo, primeramente una sociedad altamente competitiva que genera grandes expectativas, que generan múltiples envidias y tan permisivas que podemos decir, ¿es malo sentir placer? Uh-huh. Vamos a descubrirlo ahora. Exacto. Y con una producción de la Iglesia Masai, tenemos allá de productora a Gadi. Un saludo a Gadi. Y a Pepillo, ahí que está trabajando durísimo, ¿velo? Esto se cansó. Se cansó de tanto trabajar. Bueno, andamos muy académicos, carnal, cada quien con su computadora. ¿Qué nos está pasando? Yo no sé ahora. Es ¿Qué que pasó? son temas muy difíciles que pues casi no se hablan en las iglesias, ¿no? Sí, andamos demasiado Y académicos. realmente es que esto necesitaba un poquito más de investigación, porque no somos psicólogos. Y no necesariamente tenemos que ser psicólogos, pero quisimos documentarnos bien. ¿Ok? Pues vamos a empezar. ¿Qué les parece si iniciamos? Recuerden, suscríbanse, denle like. Dejen comentarios también. Comentarios ahí. Gracias por su preferencia. Y pues vamos a empezar. ¿Qué es el hedonismo? Vamos a empezar con el hedonismo, ¿vale? Uh-huh. El hedonismo es una corriente filosófica, más que nada, que quería estudiar. En griego significa hedone. Ay, no, siendo filoso, hermano. Pues claro. Sí, ahora sí estudiaste. Yo siempre. Hombre, te está hablando griego ya. Sí, viene del griego, los filósofos griegos. Para poner en contexto a la gente, pues el imperio griego, ¿no? La filosofía griega fue unos, ¿qué? ¿200 años antes de Cristo o menos? ¿Los griegos? Sí. Ah, no, fueron más, no inventes. ¿Unos 300 años antes de Cristo? Como unos 600 o 1000. Ah, no. Si el imperio romano duró 460 años. ¿Y cuando nació Cristo, cuántos cuando tenía? Cristo estaba, pues ya habían pasado como 4 emperadores romanos. Pero pues ponle que cada emperador de sus 30 añitos, sus 20 añitos. Bueno, como sea. Bueno, pues ¿qué no te habías documentado, pues? Eso sí no me lo había documentado. Eso no te dijo ya ChatGPT. Eso no me lo dijo el chat. Eso no te lo dijo el GPT. Nunca confíes en una máquina. Bueno, el hedonismo es una corriente filosófica, por eso al final tiene el ismo famoso, ¿no? El ismo, hedonismo. Y viene de la palabra griega hedone, que significa placer. Ay. ¿Ok? El hedonismo, para los que les gusta anotar,
es un estilo de vida donde el placer es el mayor bien. El placer es el mayor Pero es bien. una filosofía romana, ¿no? No, es O sea, los filosofía. romanos lo adoptaron mucho Bueno, eso. lo adoptaron, pero fue griega. Estoy Ay, acá el otra micrófono, media otra hora, vez el otra vez, micrófono. media hora sin decir nada. Te vamos a tener que colgar el micrófono, carnala. Pues ya que cooperen, hay que una ofrenda de amor para un micrófono bueno. Para que Dios los bendiga. Bueno, repito, es un estilo de vida donde el placer es el mayor bien. El fin último de la vida para los hedonistas es buscar placer y evitar a toda costa el dolor. O sea, llevártela tranquila, tranquilo, feliz, contento, buscando esos placeres que sean lo más extendidos posibles. Y si por ahí podemos evitar el dolor, pues qué mejor, ¿no? Aquí hay que hacer una pequeña aclaración. Un rasgo muy, muy parecido a la cultura occidental. Exacto. Dios creó el placer. De una vez les decimos, pues para que vayamos agarrando en línea del episodio, Dios creó el placer y Él le dio al hombre la capacidad para disfrutar el placer. No somos nosotros los que pensamos que creer en Dios significa librarnos de todo el placer, es ser todo lo contrario a eso, que es una filosofía que también la vamos a ver ahorita, ¿no? Pero no, Dios creó el placer. Uh-huh. Y por ejemplo... ¿Y por qué es malo? Pues para ahí vamos. Por ejemplo, carnala, Dios creó del placer que ¿a poco no sientes placentero ver un atardecer, un amanecer? ¿No sientes placentero a plenas 12 del día con un calorón y meterte a la playa? No, pues eres un Grinch. Entonces, yo creo... Y luego me atacas. Dios creó el placer, eso que quede bien claro. Vamos a hablar un poquito de filosofía. Bueno, yo escuché una teoría del placer. Ajá, ¿qué dice? Que decía que el ser humano posee 4 placeres innatos, que es el dormir, el comer, el hacer tus necesidades fisiológicas Y el sexo. y el sexo, Sí. que son los 4 placeres que el ser humano necesita para sobrevivir. Y también creo que te faltó por ahí el autorreconocimiento, que es el narcisismo, ¿no? No, pero esa es la pirámide de las necesidades. ¿De Maslow? Sí, esa es la teoría Pues, de las necesidades. No, pero de los placeres físicos del ser humano, con lo que él puede encontrar placer y el cerebro se deleita, son esos 4. Ahí te va. Las filosofías griegas muy famosísimas del hedonismo. La primera es la clásica, la filosofía clásica del hedonismo. Eso lo hizo, o lo escribió, lo expresó mejor Aristipo. No, andas filoso. Aristipo. Andas filoso ahora, vato, como dicen vulgarmente los cholos. ¿Qué- Andas qué- filoso, vato. ¿Qué decía Aristipo? El placer inmediato. Imagina que tu hijo se llame Aristipo, Imagínate. con Aristipo. todo el respeto de los que se llaman así. No conozco a alguien que se llame Aristipo. Bueno, Bueno, Aristipo decía que el placer inmediato y sensorial es lo más importante. Lo que capta en tus 5 sentidos, el placer sensorial, lo que capta en tus 5 sentidos. El mayor bien, decía él, es experimentar el mayor placer posible en una vida tan corta. Fíjate que ya está buscando él el mayor bien. El mayor bien para los hedonistas de Aristipo, los hedonistas clásicos, es Ujú, de la escuela de- experimentar el mayor placer en una vida tan corta. Es decir, pero es que son griegos, ¿no? O sea, pues sí, pero son En el filosofías antiguo que griego. ellos explicaban porque en sus tiempos ya veían a la gente cómo se iba deteriorando. tras de esos placeres. Porque recuerden, los filósofos en su mayoría hablaban de el mayor bien, hablaban de ser una mejor persona. Los filósofos difícilmente pues, nos dijeron que nos drogáramos, que No, haciéramos... es que ellos buscaban a la virtud como Exactamente, principal, como el mayor bien. Sí, como el Como el principal mayor bien. bienestar del ser humano. Sí. Y dentro de la virtud ubicaban al placer. El otro placer, el otro tipo de placer es el famoso el epicureísmo. Epicureísmo de Epicurio. Fíjate lo que decía Epicurio. El mayor bien es buscar el placer que evita a toda costa el sufrimiento. Ujú. Es el placer que produzca paz. Es decir, los epicuristas decían, el mayor placer es simple y sencillamente evitar el dolor. Si yo me paso por la vida
evadiendo problemas, evitando dolores, evitando conflictos, enfrentamientos, con eso es más que suficiente. El placer de estar bien, un placer que produzca la paz. El problema es que no todos los placeres producen paz. Hay placeres que producen dolor. Sí. Hay placeres que producen dolor, ¿no? Como por ejemplo, el comer. O el masoquismo. El comer. Estás comiendo. Pues es la gula. Exactamente. Luego viene la gula, luego empiezas con la congestiones y todo eso, ¿verdad? Con el gastritis. Y todo eso, ¿no? Con el que no puedes dormir, con el me das un sal de uvas. Y bueno, muchachos, gente bonita que nos está viendo, tenemos Saludos a mi gente bonita. el hedonismo moderno, el famoso utilitarismo. Y esto es lo que estamos viviendo ustedes y yo, que es la maximización total del placer colectivo e individual. Es decir, una búsqueda incesante, una búsqueda obsesiva por el placer, ya sea en colectivo o individual. De hecho, Platón y Aristóteles fueron antes que Epicurio y que Aristipo, pero ellos ya desde antes estaban viendo en los griegos este tipo de comportamiento de que buscaban el placer, es decir, el placer de dormir en vez de escucharlos a ellos hablar, ¿no? El placer de irte con la noviecita o el noviecito en lugar de estudiar o de leer. Entonces ellos estaban viendo eso antes que lo definiera Aristipo y Epicurio, y decía Platón y Aristóteles, criticaron mucho el hedonismo diciendo que el mayor bien es la felicidad, no el placer. Porque hay placeres que producen dolor. Entonces ellos decían, no, el mayor bien es la felicidad. Es que a mayor placer se incrementa el dolor en la humanidad. Y bueno, el ascetismo es todo lo contrario al placer. El ascetismo es que tú tienes que controlar tus placeres a toda costa. Eso es lo contrario del hedonismo. Exactamente, vivir una vida de sufrimiento, una vida de dolor extremo. De dolor extremo. De autosacrificio, autoflagelación, ¿no? Autosacrificio. Y eso la Biblia lo condena. Eso la Biblia algo así lo como condena. Vivían los monjes en los conventos, ¿no? Y en los monasterios de la edad medieval. Sí. Del medievo. De hecho. Pues el medievo, eso exactamente. En eso se. ¿Cómo se llama? En eso se basaba su filosofía, ¿no? De los monasterios. El sufrimiento por Cristo. De hecho, la Biblia lo condena en 1 Timoteo 4, para que vean que también agarramos Biblia. Dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Prohibirán casarse. Estamos hablando que hay placer en casarse. Pues sí. Van a prohibir casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Que viene siendo el ascetismo. El ascetismo, exactamente. Dice, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, dice ahí el 4:4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. O sea, que la Biblia condena tajantemente el ascetismo. ¿Y el hedonismo? El hedonismo también lo condena, porque para allá vamos. ¿Okay? No, hermano, ahora sí vienes bien bravo. Ahora sí leíste. Dios creó el placer. Pero fíjate bien, y fíjense bien, gente. Todo placer deberá ser para dar acción de gracias, como dijo Timoteo. Dar gracias a Dios. ¿Ok? O sea, esa es la primera pista que les doy. Nada creado por Dios puede llenarte plenamente. El hacer ídolos al objeto del placer es allí donde está el problema. El placer es un regalo de Dios, pero no es un Dios. Aquí ya comenzamos a torcernos. Cuando nosotros... Es donde la puerca torció el rabo. Exactamente, aquí es donde la puerca torció el rabo. Nosotros estamos diseñados para que nada creado pueda sustituir al creador.
Estamos diseñados para que nada de lo creado dé tanto placer más que lo que nos pueda... O sea, ya estás hablando de la insatisfacción del ser humano y por eso necesita placer continuamente porque siempre está insatisfecho consigo mismo y el placer va en aumento de una a otro nivel, a otro nivel. Exactamente. Entonces nos empezamos a torcer. Hasta que te haces del placer mismo un ídolo. Un dios, exacto. Entonces nos empezamos a desviar hasta que de repente el placer, que es un regalo de Dios, ahora lo hemos convertido en un dios. Y todo lo que me produce placer lo pongo primero en mi vida. ¿No? Entonces ahí va otra. Estoy lanzando como las pistas, ¿no? Ahora vamos a ver el hedonismo cultural actual. En 1 de Juan 2:15. Ay, vas a predicar, hermano. A ver, ahí edítame, Gadi, porque de aquí hasta que lo encuentre. ¿Primera qué? A ver, ahorita regresamos, ¿verdad? 1 de Juan. Bueno, sigue diciendo otras cosas. 1 de Juan 2:15. El hedonismo cultural actual. ¿Ya lo encontraste? Bueno, pero pues habla mientras de otras cosas. Pues es que no, si no, no puedo seguir. Bueno, pues es que para eso ocupa uno la... Pon esta musiquita de Walmart. No, es que la neta, las Biblias de hoy están muy chiquitas. ¿Primera de Juan cuál? 2:15. Eso pasa por ya no tener Biblias físicas, como decía nuestro amigo Pomo. 2:15, aquí está. ¿Qué dice? Ay, Dios. Dice, inventen. Ay, no. Yo creo que Pepe ni sabe. Ay, no te creas, Pepe. No améis Ay, no inventes, nadie lo ve esto. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hasta ahí mero. El hedonismo cultural actual, la Biblia lo clasifica en 3 tipos de deseos. Vamos a explicarlos entre tú y yo. El primer deseo, como dijo Juan, es el deseo de los ojos, ¿no? Quiero lo que yo veo. Aquello que produce codicia. Aquello que es atractivo. Que genera descontento. Oye, por no tenerlo. Pero es que eso nació, hermano, desde el momento en que el que ser humano pecó. O sea, ¿por qué entró el pecado? Porque dice que dio el fruto deseable. Exactamente. O sea, 1000 veces pasó por ahí, 1000 veces lo vio. Pero justo el día que iba a pecar, dice que el fruto lo vio más deseable que otros días. Sí, de hecho, esos son los famosos. Una pregunta ahí. ¿Ella tenía la necesidad de verlo deseable? ¿Cómo? O sea, ella misma se inventó a sí misma, Eva, la necesidad de que le fuera atractivo, o el fruto por sí mismo ya era atractivo. O ella se creó la necesidad de que tenía que ser atractivo el fruto. Pues más bien fue engañada, ¿no? A ver, fíjate bien la pregunta capciosa que estoy haciendo. Fue engañada, ¿no? Fíjate, está el fruto. Ajá. Ella pasa y lo ve. Sí. Siempre convivió con él. Pasaba todos los días. Todos los días. Y específicamente en ese momento, ¿no? Bueno, sí había días, pero específicamente en un momento, ella dice que se acercó, como diario se acercaba, y vio el fruto codiciable. Sí, pero ¿quién le implantó la idea de que era codiciable? Pero ahí está la pregunta. ¿Quién le implantó la idea? ¿Ella misma se le implantó de ponerle más atención que otros días? ¿O ya traía ella el pensamiento de que necesitaba quizás desobedecer para satisfacer su propio placer de a ver qué se siente? Es que nomás empiezo a hablar de filosofía y te me... A ver, ¿cómo sería? No, pues no sé. No, o sea, pero... No estudié eso. Sí, hay que pensarlo. No lo estudié. Pero fíjate, es que ahí está. En lo que acabas de leer de la codicia. O sea, realmente a veces el ser humano busca su propio placer. Sí, es que es el deseo de los ojos, es la codicia, aquello que produce codicia. Y si no lo tienes, tú haces que sea para ti atractivo. Descontento por no tenerlo y vas a hacer todo lo posible. Por ejemplo, ahí puedes decir que la codicia de una persona puede ser una cosa y la codicia de otra persona otra, porque a lo mejor tú como ser humano estás con la tendencia a hacerlo. Luego también, volviendo al tema,
También dice ahí Juan, los deseos de la carne, los deseos de la carne. Pues es lo que te digo, o sea, son los que levantan las pasiones pecaminosas. A ver, dímelos, los deseos de la carne. Pues ahí dice en las letras chiquitas. No, pues está bien cañón leer aquí, qué bárbaro. La codicia de los ojos. Dice, ¿y qué más? ¿Cuáles son los deseos de la carne? Uh-huh. Pues por lo que tu carne desea, el placer. El sexo, el robar, el hacer lo malo. Ajá, esos son. Quizás infringir sufrimiento en las personas. Los deseos de la carne. Entonces, el ser lo que no eres. Entonces, eso produce placer. Ir detrás de los deseos de la carne, ¿no? Que se convierten al final de cuentas en pasiones pecaminosas. Y hay otro tipo de deseo que también habla ahí Juan, que dice la vanagloria. Todo lo que me pone a mí en lugar de Dios, todo lo que me pone a mí como el centro del universo, todo lo que pone a mi ego en el trono de Dios, esos son placeres que condena la Biblia, ¿no? Todo lo que me pone a mí como el centro, repito, todo lo que cuando yo pongo en el trono donde debería estar Dios, pongo a mí y solo a mí, ahí lo entrono, ahí es cuando produce mucho placer. Claro que todo eso produce placer, pero es un placer que no está bien enfocado, ¿no? Hay algunos factores, quiero abrir mi computadora. Hay algunos factores que generan deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria en nuestros tiempos. Ahí te van algunos. Yo le puse factores que impulsan el hedonismo en la sociedad actual. Número 1, las redes sociales y la cultura digital. Promueven el todo inmediato. Las redes sociales promueven el todo inmediato. Likes, seguidores, la dopamina rápida. Entonces, ¿eso es un foco de placer? Eso es un foco de placer, un like. Oye, hay gente que casi se desnuda por likes. Bueno, la gente ha perdido la vida. Conseguir likes, y fíjate, ¿no? y ponle lo contrario, ponle un dislike y se quieren morir, ¿no? ¿Por qué? Porque... o un comentario, como les dicen, mentado hate. Exacto. Mira, hagan eso. Ustedes a lo mejor están diciendo, caray, soy hedonista, pero hagan lo siguiente. Puedes tener 100 comentarios chidos, pero te van a poner uno y vas a pensar más en ese uno que en los otros 100. ¿Por qué? Porque tú estás buscando el placer. Tú no estás buscando dolor, pero es que sufrimiento. Eso siempre va a ser parte de la naturaleza humana, porque yo creo que también es un instinto de supervivencia. Sí, pero... Porque la búsqueda del placer te permite a ti sobrevivir. Sí, está bien. Entonces, ¿por qué es malo? ¿Por qué es excesivo? Pues porque te lo acabamos de decir. O porque se convierte en la búsqueda principal de la funcionalidad humana. O sea, yo nací para ser placentero. Exactamente, ¿no? Lo pones en lugar de Dios. Mira, aquí hay algunos factores. Las redes sociales y la cultura digital. Todo es rápido, fomentan la comparación. El consumismo. Y la idea de que la vida es buena, placentera y bien divertida. Yo, cuando abro ahí las redes sociales, que nomás tengo el Facebook, yo abro las redes sociales y todos andan en la playa. Todos siempre salen sonriendo. Sí que le dicen, ¿no? ¿Cómo dice? Que muestran un estilo de vida más alto que la mayoría de los humanos. Y mostrar una sonrisa cuando estás quebrado por dentro, pero te tomas una selfie con una sonrisa y empiezan a llegar los likes, eso es un disparo de dopamina, ¿no? Una dopamina muy rápida. Eso genera placer, ¿no? El saber que hay muchas personas que me quieren ver sonreír, ¿no? Número 2, otro factor que impulsa el hedonismo en la actualidad, el consumismo. La publicidad constante, que te vende la idea de felicidad si adquieres ciertos objetos, si experimentas ciertos servicios que ellos puedan ofrecer o usar ciertas marcas. Yo lo sigo diciendo, lo digo en mis clases. ¿De cuándo acá los termos para tomar agua, que eran de Tupperware y de no sé qué, que costaban 100 varos, hoy Cantinfloras. Son de aluminio, bien grandotes, súper incómodos y valen casi 1,500 y están haciendo fila para comprarlo, ¿no? Eso es hedonismo. El consumismo está dado para que ustedes les alborote el placer y les alborote las ganas de querer comprarlo, ¿no? Porque si usas eso, serás feliz, ¿no?
Si compras esto, si viajas allá, si usas esto, serás feliz. Ese es el consumismo y ustedes están buscando la felicidad, el placer y no el dolor, ¿verdad? Número 3. Otras cosas que dan placer, carnala. La industria del entretenimiento. La música. Pues el es que cine. es la codicia de los ojos. Exacto. Ahí se está resumiendo todo. El streaming. Los videojuegos que exaltan la diversión constante. No paras. No para la Sí, industria es del la entretenimiento. autoestimulación cerebral, ¿no? De hecho, el mensaje que te quiere mandar la industria del entretenimiento es: no pierdas tiempo sufriendo, busca placer todo el tiempo. ¿No? Número Incluso hasta 4. En lo físico, ¿no? En la salud, o sea, ya no te aguantes el dolor. Ujú. Por ejemplo, hay gente que juega videojuegos 8 o 9 horas consecutivas, ¿no? Pues sí, son adictivos. Es que también ahorita por eso hay tanto consumo de adicciones. Pero la adicción, ¿no? ¿de qué viene? De la dopamina, que se dispara muy rápido y que solo lo produce. Y la dopamina es la hormona, pues, del placer, ¿no? Y esta ¿Sí es una hormona? búsqueda. No, no es hormona, es... No, es una sustancia, ¿no? Que se ¿Cómo segrega. se llama? Siempre se me confunde. Neuronas del placer. Neuronas, no hormonas. Neuronas del placer. Pues sí, son sustancias Número que se segregan. 4. La sexualidad desvinculada de su propósito. Recuerden que nosotros pues, hablamos de que la sexualidad y la idea del sexo es solo disfrutarse Con tu pareja. Con tu pareja, ¿verdad? Casados. Pero la idea de que el sexo es solo disfrute, es solo placentero, sin compromiso ni responsabilidad, la pornografía, las relaciones superficiales, el sexo casual como norma cultural, ¿no? Eso es, imagínate, saltar de cama en cama, de mujer en mujer, de hombre en hombre, cada fin de semana, cada que salen a un antro. ¿Por qué lo siguen haciendo? Pues porque les produce placer, ¿no? El sexo siempre producirá placer. El estar pegado a la computadora viendo pornografía, pues siempre será placentero, ¿no? Desvinculado totalmente del verdadero propósito es la sexualidad. Sí. Número 5. Los alimentos y estilos de vida inmediatos. La comida rápida. Las bebidas energéticas. Las sustancias estimulantes. Es que todo es más grande, más novedoso, más rápido, con mayor disponibilidad. Más rico, con más sal, con más azúcar. Que estimulan. Así es, que estimulan mucho el cerebro, ¿no? ¿Glutamato monosódico? Glutamato monosódico. ¿Sabe qué será eso? Es que es eso, o sea, ahorita lo que te... y son potenciadores de placer. Es que mira, curiosamente hasta dices, ¿cómo una donita te puede generar placer cuando te la comes? A lo mejor no en sí te la genera, pero es tanto el bombardeo que tienes del exterior que hace que se te antoje. Es que también eso es parte de la mercadotecnia y de la industria. ¿El consumismo? Pero es eso, o sea, la industria está basada incluso en el uso de los colores para producir placer mental. Porque curiosamente el rojo, el amarillo y el color naranja están asociados a que te generen ansiedad. Y la ansiedad, como es, pues ahora sí que... Pues es que Dios hizo todo bueno y a medida en el ser humano. Cuando estás ansioso necesitas bajar tus niveles de ansiedad. Y el cuerpo se pone ansioso porque siente que está siendo atacado en su supervivencia misma. Porque dice, tengo hambre y me voy a morir de hambre. ¿Por qué? Porque es nuestro instinto de supervivencia natural y se vuelve ansioso. Y en esa ansiedad se basan estas grandes marcas que son generadoras de placer, que hacen que te vuelvas más ansioso cuando tienes hambre. Porque el rojo de por sí ya es un color vibrante que te pone ansioso. El rojo mueve mucha emoción, es el color que más emociones mueve. Y es muy irritante. Es muy pasional. Es muy pasional, es muy irritante, te vuelve muy ansioso por sí solo porque es un color que el cerebro lo asimila como algo muy potente. Sí, busquen ahí en internet la colorimetría para que vean lo que estamos hablando. Y en eso se basan los grandes mercadólogos. Sí. Y cuando ves el amarillo, lo asocias con algo positivo, bueno, agradable. Cuando dices que estás muy
que eres una persona que eres muy positiva, pero hay otra palabra. Entusiasmo. Genera entusiasmo. Optimista, gracias. Pues te de hecho, vuelves muy optimista. Es que el amarillo se relaciona como el sol. O sea, cuando ustedes... Sí, imagínate, con la vida 3 misma. días nublados y de repente ves el sol, ¿cómo te pone? Te hace feliz. Ahora, eres una persona feliz, pero estás ansioso. O sea, realmente están jugando con tus emociones y se disparan. De hecho, es un placer que produce dolor. Son placeres que producen dolor. Y como tú dices, la colorimetría influye mucho en el nivel placentero. Porque incluso, por ejemplo, el color rosita, que lo asocias con la maternidad, es un color de relajación y de armonía. Los colores pastel siempre tienden a armonizar, a bajar tu nivel de tensión y de estrés y de placer, pero a veces no gustan. De hecho, el mensaje de este apartado de la alimentación es: satisface tu antojo ya. Rápido. Ni siquiera sin pensar en las consecuencias a largo plazo. Ni de dónde viene, ni cómo lo necesitas, y si realmente te va a satisfacer tu necesidad a largo plazo o tu deseo, que son dos cosas. Vivimos en una sociedad que, como tú estás diciendo, no sabemos distinguir entre deseo y necesidad, porque nos han enseñado desde chiquitos que las dos son lo mismo y no es así. Sí, exactamente. La necesidad. Y de ahí se agarra el placer. Y el deseo, exacto. Bueno, tenemos el número 6. El éxito y las experiencias instagrameables. No, pues sí. Otra mentira más, el éxito y experiencias instagrameables, ¿no? La cultura de mostrar que se vive intensamente, feliz, ¿no? Y entonces experiencias instagrameables, o sea, de redes sociales, pues es que lo más importante es parecer feliz que realmente serlo. No, hay mucha gente que no le importa ser feliz. Lo que les importa es parecer feliz. Eso está bien cañón. Y el parecer feliz me produce placer. Es parte de una cultura que ya es parte de la decadencia humana. O sea, acuérdate de lo que tú acabas de leer ahorita sobre las filosofías griegas. Si tú te das un poquito, nos vamos a la historia universal de la caída de los imperios, siempre tienen como componente principal el uso desmedido del placer. Claro. Todos los imperios han caído porque pusieron al placer como primordial, ya no deseo. Como virtud. Sino lo pusieron como virtud y como necesidad. Ajá. Cuando el placer no es una necesidad. Acuérdate. El placer es un deseo. Sí, es un deseo. No es una necesidad. No es una necesidad. Sí, de hecho es eso. O sea, el placer y el placer. Es lo que te produce, como tú dices, es la sustancia que produce satisfacción al tener ciertas libertades que los demás atribuyen como prohibidas. Y eso es lo que al ser humano le gusta, que es lo novedoso, lo prohibido, que al ser humano le dices no y dice, ¿y por qué no? Al fin y al cabo es la rebeldía, la soberbia que trae el ser humano desde que Dios lo hizo. Entonces, ¿qué tal? Si tú eres una persona que tus experiencias en redes sociales, las famosas experiencias instagrameables, tu placer es parecer feliz en lugar de realmente serlo, bueno, pues usted está practicando el hedonismo, porque es increíble y es muy triste tener en tu mente que es más importante parecer feliz que serlo, ¿no? Pero pues si eso produce placer, el parecer feliz, por eso es increíble, fíjate. Me tocó escuchar a alguien que estaba platicando con una persona que era, pues ya ves que todo el mundo nomás tiene 100 suscriptores y ya son influencers. O sea, nosotros ya somos influencers, ¿no? Y estaba platicando con ese influencer y estaban platicando bien chévere y estaba contando, pues, una persona bastante depresiva. Y dice, oye, espera. Y dice la influencer depresiva, dice, espérame poquito, espérame, son las 5. Y dice la que me platicó, dice, pues yo me esperé, ¿verdad? Dije, va a hacer algo aquí, va a sacar dinero, algo. No, dice, saca el celular, se lo pone en una base y dice,
Dice, le cambió el rostro. Dice, es increíble. O sea, su depresión, su ansiedad, sus problemas fuertísimos que estaba pasando, hasta el rostro le cambió el semblante, dice, le cambió el semblante. Y de repente una chica con aura, súper feliz, sonriendo, porque estaba haciendo un en vivo para TikTok. En cuanto terminó sus 4 o 5 minutos del en vivo, apagó el celular y otra vez volvió a platicar de lo mismo, tú, ¿no? Regresando a lo que hablabas pero fíjate, los griegos, ajá, que la máscara de la comedia exacto, y del teatro exacto, son el símbolo del hedonismo, son las dos caras. son las dos caras. Lo que tú estás diciendo ahorita. Ese es el símbolo griego del hedonismo. Y era es una de las bellas artes de la humanidad, que es el teatro. Ajá. Y que una misma persona, porque el teatro nace de la filosofía del hedonismo. El actor, cómo puede de una escena a otra. Y de hecho, cuando dicen, bueno, ¿y dónde tiene el origen el teatro griego? Siempre es sobre la filosofía del hedonismo. Uh-huh. Y la máscara del teatro, las dos que representan en una misma figura, bueno, en una misma pieza, la cara feliz y la cara triste, y el actor siempre se la ponía, pero en la misma escena. Sin pasar de una escena. O sea, y era el mismo, uh-huh. Pero mentalmente la gente decía, ya es otro. Y todo esto nació del hedonismo. Sí, está bien. Como cultura. Es que, pues si se entiende, ahorita a lo mejor vivimos en lo que le dicen narcocultura, ¿no? Pero en aquellos tiempos vivías en la cultura del placer. Y el libro de los Efesios, la epístola de los Efesios, uh-huh. La epístola de Colosenses, Filipenses, las epístolas de Timoteos, Corintio. O sea, Pablo relata Corinto, ¿no? O sea, la iglesia de Corinto, todo lo que era Grecia, la parte central la parte oeste de Turquía y la parte de Grecia, vivían bajo esto, y el apóstol Pablo en cada una de sus epístolas, de sus cartas, plasma cómo era esa cultura. De puro placer. Incluso hasta la Santa Cena del Señor era placentera. Donde Pablo le tuvo que decir a los corintios, oigan, la Cena del Señor no es para que se emborrachen. De hecho, había diosas de puro placer. No, y curiosamente, todas las amonestaciones que hace Pablo en sus epístolas son contra el hedonismo. Sí. Porque realmente el pecado que abundaba en ese tiempo era el placer. El hedonismo. Y siempre hay una represión continua de Pablo hacia decir, ya, dejen de andar refrenando, refrenen sus excesos, uh-huh. Y vuelvan ahora a la vida cristiana. Por eso siempre están los deberes cristianos, cómo te portas con tu familia, cómo te tienes que portar con tus patrones, cómo tiene que ser tu conducta. Así mero. Punto número 7. No, pues ¿cuántos traes? El relativismo. No, sí, 9. El relativismo, traigo 20. El relativismo moral. ¿Qué es el relativismo moral? Es lo que está viviendo ahorita. El relativismo moral es rápidamente lo siguiente. Que ahorita, depende de cómo se muevan las aguas, es como tu moral es. Que no hay una verdad absoluta, eso es el relativismo. Si para ti antes, el decir que la pared era blanca era malo, si tú tienes un relativismo moral, bueno, pues como ahora la sociedad dice que la pared blanca es buena, pues ahora tú dices que la pared blanca es buena. Sí. Te mueves como se mueve. Si el viento va para la izquierda, tú vas para la izquierda. Si la moral de hoy dice que ahora todos hay que abortar, pues hay que abortar, pues. Y hashtag, destruir la vida, ¿no? La filosofía popular de un relativismo moral es la siguiente, simple y sencilla. Haz lo que te haga feliz, mientras no dañes a nadie. Placer. Mientras no dañes a nadie. Si usted tiene esa filosofía, usted es hedonista. Haz lo que te haga feliz. O la típica frase, es mi cuerpo. Exactamente. El bien se mide por cuánto placer produce, no por principios eternos. Pues es que esas son filosofías humanas, o sea, realmente, pues eso es lo que hace muy infeliz a las generaciones actualmente. De hecho, estos factores lo único que van a generar es, como porque dijiste, el placer no es felicidad. Adicciones, van a generar ansiedad. Depresión. Generan depresión. Frustración. Cuando no puedes
tener el mismo nivel de placer, te frustras porque no lo puedes alcanzar. Vacío existencial. Vacío existencial, no, sí está muy complicado. Imagínense, tú que estás buscando el placer. En la red social, abres tu red social y ves que tu amiga se tomó una foto en el mejor restaurante de Guadalajara y le toma una foto a una comida. Ahorita anda muy de moda que presumas tu estilo de vida de viajes caros. Exacto. Luego le das el scroll y una amiga tuya que se viajó a quién sabe dónde. Y ya con la inteligencia artificial, pues no sé si esté allá. Pero bueno, ella puso que está allá. O que rentan yates carísimos, luego, carros que bailan. Luego le das scroll y ves a un amigo que está recargado en un Ferrari y dice, aquí me compré mi Ferrari. Y no sabemos si iba pasando y se tomó la foto. O se lo rentó el carro. Lo rentó. Luego le das scroll y está la parejita clásica dándose besos y abrazos, ¿no? La familia feliz, ¿no? Con los hijos ahí abrazados en una mansión atrás. Y tú que estás dando el scroll, te estás empezando a frustrar y a deprimir. ¿Por qué? Porque tú estás ahorita en este momento en la escuela y estás comiéndote un lonche de frijoles con queso, con tu tiquito. Y estás bien feo, bien fea. Y no puedes conseguir. Y estás bien feo y vives en una familia donde hay que trabajar todos. El hedonismo y entonces, espérate, ha tocado hasta el cuerpo humano, sí, en las operaciones. Claro. O sea, está bien complicado. El placer de que te vean bien. Claro. ¿Hasta qué punto he llegado? Hasta trastocar tu imagen, claro, y deformarte. Porque son deformaciones físicas, no es estética. Entonces, son deformidades corporales. Le estás dando scroll y tú con tu lonchecito de frijoles con queso, bien esperando feo, el camión a las 5 de la mañana. Mojándote. Eso produce ansiedad, estrés. Ganando un salario mínimo en México. Esperando el camión ahí en Tlajomulco. Con un aguacerazo encima. ¿No? Bueno. Pues sí. Estos factores nos mandan decir, vive el momento, haz lo que te haga feliz. Incluso, como dijiste, el sistema capitalista lo único que hace es llevarnos a buscar placer en las cosas creadas y, repito, y no en el creador. Todos estos factores son objetos. Fíjate bien, esto está interesante. Todos estos factores que te he mencionado son objetos que yo no debería estar deseando. O son objetos que los deseo con una intensidad mayor que a Dios mismo. En este momento, lo bueno se ha convertido en mal. Repito, todos los factores que mencionamos y los ejemplos que ya tú traes en mente, son objetos que son cosas creadas que yo no debería estar deseando. Es que es el aquí y el ahora. O incluso son objetos que los deseo con una intensidad mayor, tan grande, que a Dios mismo. Ni siquiera deseo a Dios tanto como todos estos factores yo o alguno de ellos lo deseo. Aquí está un momento en donde ya valió todo. Lo bueno se ha convertido en mal. Cualquier cosa que busque a sí mismo, cualquier cosa que te dé placer, y que la persigas con una intensidad más grande que a Dios mismo lo perseguirías, eso es cuando ya todo lo bueno se ha convertido en mal. Es un estilo de vida, pues, cuando tú tienes lo que quieres, buscas mayor intensidad y llegará el momento en que esto que tú tanto ansías ya no te produce placer. Sí, repito, el hedonismo es un estilo de vida que cuando tú tienes lo que quieres, el placer que tú quieres, buscas una mayor intensidad de ese placer. Y llegará el momento en que eso que tú tanto ansías ya no te va a producir placer. Y ahora te va a aburrir. Y el aburrimiento para ellos es una especie de dolor. Por eso siguen buscando el placer. Porque ya según tú, pensaste que ya te llenó ese buen. Pero luego sentiste placer y te dices, ¿y si lo busco con mayor intensidad? Bueno, se aumenta más, vas aumentando, hasta que puedes aburrirte de ese placer, que para nosotros los de afuera puede parecer algo extremo ya, y obsesivo, seguirlo buscando, sí, pero para esa persona ya le aburrió. Y entonces cuando el placer se convierte en dolor.
la búsqueda inalcanzable y la satisfacción jamás cubierta de un placer. ¿Por qué? Porque el placer no es la felicidad. Yo quiero aquí comentar algo de Eclesiastés 6:7. Dice, todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Así es. Más vale ver con los ojos que divagar con el deseo. Y también esto es vanidad y esfuerzo inútil. También el buscar el placer es inútil. Busca mientras. ¿El verso 11? Hebreos 11. Muy buen versículo ese, carnal. Ah, ya ves que me la saqué bien filosa. El contraste bíblico del hedonismo, ¿no? El hedonismo, muchachos, busca placer en las cosas temporales, en las que no duran, y no en las cosas que trascienden, que son las de Dios. Las únicas cosas que van a trascender son las de Dios. Si ustedes nos están escuchando por primera vez, segunda vez, pues este mensaje tiene que quedar muy claro. Las únicas cosas que trascienden y pueden llenar al ser humano, que generan virtud, son las cosas de Dios, porque Él nos creó, Él nos conoce perfectamente. El hombre es, por naturaleza, pues rechaza a Dios. Y Dios es la satisfacción total, Él es el que se hace plenamente, ¿no? Pero sí, es un rechazo, pues hasta cierto punto natural, ¿no?, del hombre a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre quiere el aquí y ahora. Así de sencillo, el hombre quiere el aquí y ahora. Vuelvo a repetirlo por tercera vez. El placer no es malo, pero no debe ser el centro de nuestra vida. En Hebreos 11, Moisés hizo algo bien interesante. A ver, léeme aquí. Hebreos 11:24. Ay, otra vez. Aquí son letritas. Dicen, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenías puesta la mirada en el galardón. Así me ahí déjame. Gente bonita. Gente bonita. La Biblia contrasta el placer de la siguiente manera, lo que acabas de leer, Mara. Moisés dejó todos los deseos y los placeres que le pudo haber provocado ser el hijo de la hija del mero que era el faraón. Imagínate, mujeres a placer, vino a placer, dinero a placer, todo lo tenía. Pero él hizo algo bien interesante que acaba de leer Mara en Hebreos 11:24. Que Moisés hizo lo que deberíamos hacer todos. Dejó sus deseos por un bien mayor. Uh-huh. Creo que si nosotros entendemos cuáles son los bienes mayores, una vez que hemos entendido que el bien mayor es Dios mismo y todo lo que nos pueda dar, creo que ahora nuestra responsabilidad es dejar los deseos de la carne, de los ojos y de la vanagloria y comenzar a buscar los bienes mayores. Es la única manera en que nosotros podemos crecer como seres humanos. Si ya conocemos que hay un bien mayor que los placeres, necesitamos ir detrás de él como lo hizo Moisés. Por eso ahorita mucha gente también se está enfocando en la nueva era, en la espiritualidad, y están bien fuertes esas corrientes. Son los dioses Temu. Uh-huh. Son los dioses Temu, los dioses Shen. O sea, los dioses, pues son dioses de aquí y ahora. Dioses de aquí y ahora. Aguanta el micrófono. Así. Son los dioses de aquí y ahora, ¿no? Uh-huh. Bueno. Moisés hizo lo que debemos hacer nosotros. Tener a Dios es el mayor bien. Es lo único que produce felicidad. Buscar placer en lo eterno. Eso debería de ser nosotros. Búscame Salmo 16:11. Así que, mientras me busca Salmo 16:11, el verdadero gozo no se agota. El verdadero gozo no se agota. Recuerda, nada puede hacerte feliz ni darte una satisfacción total que el bien mayor, que son las cosas de Dios. Salmo 16:11, ¿qué dice? Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ahí está. La única que da plenitud, según la Biblia, es
Dios y las cosas de Dios. No son las cosas de Dios, no son ascetismo, no es flagelarse. Las cosas de Dios no es ser aburrido. No, es que si yo sigo a Dios, pues, es un aburrimiento. Optimizado mucho. Sí, se acabaron los placeres. No, al contrario. Pues estás yendo a la fuente del placer, de la felicidad verdadera. La felicidad verdadera. ¿Cómo busco el bien supremo? ¿Cómo buscas el bien supremo? ¿Cómo buscas a Dios? Pues orando. Pues sí, no, ¿cómo? Pues claro, acercándote a Dios. Es bien feo. Es acercarnos a Dios, es acercarnos al Dios mismo. Al Dios mismo. Miren, antes de ya dejar como la conclusión del hedonismo para empezar al narcisismo, me di a la tarea de buscar en ChatGPT si existía una enfermedad psicológica de subir muchas fotos a redes sociales. Sí, sí, la existe. Dice el ChatGPT que no existe un diagnóstico oficial en los manuales de psiquiatría que diga enfermedad psicológica por Sí, subir. por juntos. Ajá. Pero la psicología y la psiquiatría sí han usado términos para describir este fenómeno. Por ejemplo, la selfitis es un término popularizado desde el 2014, que se empezó como broma, pero pues luego se estudió de una manera más seria, ¿no? Describe la conducta compulsiva de tomarse y publicar selfies para reducir ansiedad, elevar autoestima o buscar aprobación. En 2017, investigadores de la Universidad de Nottingham Trent y Tiagarajar School of Management propusieron incluso una escala para medir las selfies. Número 2. Hay trastornos relacionados con subir demasiadas imágenes o selfies a redes sociales. A las redes sociales, ¿no? Aunque es una categoría propia, por ejemplo, el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, cuando la persona siente necesidad de subir fotos constantemente para calmar ansiedad. Trastorno narcisista de la personalidad, búsqueda excesiva de vibración, excesiva de validación y admiración social. Está el trastorno, lo que tú dijiste, el trastorno dismórfico corporal, el Body Dysmorphic Disorder. Se refiere a preocupaciones muy internas por defectos percibidos en tu apariencia. Defectos que son mínimos e imperceptibles para los demás, pero para ti se magnifican. Este trastorno, las personas pueden pasar mucho tiempo enfocándose en su apariencia, comparándose, intentando corregir lo que sienten que no les gusta. Subir muchas fotos podría ser una manifestación secundaria si forma parte de una preocupación extrema por la imagen. Y luego viene la captotrofilia. Captotrofilia. Esto es para describir una atracción excesiva hacia sacarse fotos, especialmente selfies, y quizá compartirlas como parte de una necesidad y de una valoración. Adicción a redes sociales, uso excesivo que interfiere con la vida diaria, ansiedad y baja autoestima. Señales de alerta, muchachos, personas que nos están viendo. Si tú sientes una necesidad constante de publicar fotos para sentirte valioso, señales de alerta, ansiedad o tristeza cuando no recibes suficientes likes o comentarios, dificultad para disfrutar momentos sin documentarlos, afectación en la vida laboral, académica o espiritual. O sea, es gente que viven problemadas de sí misma. Ahí va. Alba Llano publicó un artículo en octubre del 2022. Si, dice ella, las selfies, ¿en qué consiste la adicción a las fotos? La selfitis. ¿En qué consiste la selfitis? Dice ella, sin lugar a dudas, tomarse muchas selfies y compartirlas es un problema de autoestima y un trastorno psicológico. Dice ella que
Bueno, tenemos, como te dice, la toma de autofotos o selfies para muchas personas roza en la obsesión. Dice, compensar la falta de autoestima y de llenar un vacío en la intimidad de la persona es uno de los objetivos. ¿Qué otros problemas puede generar la adicción a las selfies? La preocupación excesiva por algún defecto o imperfección en la persona, en su propio físico, ¿no? 1 de cada 10 personas que piensan en someterse a una operación estética lo hacen influidas por las selfies. Oh. Y creo que ella coincide. Simplemente podría indicar un síntoma de necesidad de aceptación y de validación social. Y así que esto es algo de lo que está generando el hedonismo. Y mi conclusión sobre el hedonismo, pues, es que el problema está en desear las cosas equivocadas. O desear las cosas correctas más que a Dios, porque también puede ser eso, el hedonismo. Desear cosas correctas, muy válidas, pero las deseas más que a Dios. En ese momento las has hecho un ídolo. Entonces, el hedonismo como conclusión es que si tú las cosas que te hacen sentir placer las pones en primer lugar y las buscas más intensamente que cuando buscas a Dios mismo, creo que ahí hay un problema muy serio. Y pues hay que trabajar en nosotros, en nuestras personas. ¿Por qué queremos hablar de esto? Porque pues, es algo de la actualidad. Parece que el hedonismo no tiene límite. límite ni edad. Y tú vas a empezar a hablar pues, de algo también que viene desde las culturas prehispánicas, ¿no? El Sí. narcisismo. ¿Qué dice el narcisismo? Bueno, yo les voy a contar una historia. Sí, hermano, qué bárbaro, ¿eh? 1 hora completita del hedonismo. Quedamos que iban a ser 30 minutos. Y ya me quiero ir a dormir. Bien, pues rápidamente a mí nada más denme 10 minutos para hablar sobre lo que es el narcisismo. Que de hecho es parecido, ¿no? Es muy parecido. Hay 2 historias, la historia griega y la historia romana. La historia griega es de Narciso Chicho, ¿verdad? Sí, de Narciso, ¿cómo no? Y también la historia romana. Los 2 hablan de Narciso, nada más que en una menciona a una diosa que es Némesis, que es la historia romana, y la otra no. Bien, pues resulta que os voy a contar la historia griega. La historia romana es un poquito más poética y es más enriquecida que la otra historia. Ovidio fue un escritor, un poeta romano, y escribió Ovidio. Sí. No, Ovidio el romano. Bien, el caso es que la historia griega dice que hacía mucho tiempo en la antigua Grecia nació un hermoso niño como muy pocos en toda la tierra. Era hija de la ninfa Líope y del dios del río Cefiso. Era niño. Entonces cuando nació, su madre fue y consultó a un adivino y le dijo que qué iba a hacer de ese niño, quería que le diera una profecía. Y lo que le dijo el adivino fue: Narciso vivirá mucho tiempo, el tiempo necesario mientras no se conozca a sí mismo. Entonces, de lo bello que era, tanto hombres como mujeres se enamoraban de él. Incluso hubo una ninfa que se llamaba Eco, la cual fue sentenciada a vivir en los bosques y repetir nada más las últimas palabras de las voces que ella escuchara. Fue castigada por la diosa Hera. Entonces, un día él solía caminar y solía andar por los bosques y Eco lo vio, esta ninfa, y se enamoró perdidamente de él. Lo empezó a seguir, lo empezó a buscar, le empezó a hablar, y cuando ella quiso entablar una relación con él, las únicas frases que podía repetir eran las mismas frases de Narciso, porque ella era el Eco. Entonces, lo que hizo que Narciso se molestara
y la rechazara de una manera grosera, muy dura y muy humillante. Ella se llenó de vergüenza, se entristeció, se deprimió mucho y fue y se escondió en las montañas. Y allá escondida en las montañas se desvaneció su cuerpo y solamente quedó su eco. Es una historia muy bonita, repitiendo los sonidos de los valles. Entonces, que hasta la fecha puedes ir a cualquier lugar que esté, sobre todo los montes, y ese que gritas eco y luego eco, eco, pues es parte de la ninfa. ¿Y qué pasa? Pues cuando vieron eso, como Eco era una de las ninfas favoritas del dios Zeus, entonces lo que hizo fue quererle darle una lección muy dura a Narciso. Y un día, sediento, se acercó a un arroyo y vio su reflejo en un riachuelo. Cuando lo vio, se enamoró de sí mismo y quedó perdidamente enamorado de él, pero cuando lo tocaba se deshacía, porque eran ondas del agua. Entonces, tan desesperado de no poder acercarse, de lo guapo que era y de poseer ese amor tan insoportable, la misma vida se le consumió. Y se murió, sí, junto al río. Y cuenta la historia griega que cuando lo buscaron, él tuvo un destino tan trágico que su cuerpo se convirtió en una flor llamada narciso, de pétalos blancos y de centro amarillo, que nace justo a las orillas de los ríos cuyas aguas son excesivamente cristalinas. Entonces, cada vez que veas un narciso, se está diciendo que es el alma de este ser que todavía sigue divagando por su belleza. Y de hecho, el narciso es una de las flores más bellas del planeta y muy escasas. Bueno, pues esa es la historia griega. Y pues ya la historia romana, pues lo que te dice es lo mismo, nada más que dice que Némesis, que fue la diosa de la justicia y de la venganza, castigó a Narciso y que lo obligó a verse en su reflejo del agua para que quedara hechizado de él. Entonces, nada más esa es la diferencia, ¿no? Que en uno la castiga Zeus y en el otro la castiga Némesis. De ahí sale el concepto. Pero esa es la historia. Es el símbolo eterno de la belleza vana, del amor imposible hacia uno mismo. Exacto. Eso es más que nada la historia de los narcisos. Y por eso dicen, bueno, entonces, ¿qué es el narcisismo? Y el narcisismo, bueno, déjenles voy tal cual. Bueno, a ver, es un rasgo de la personalidad que se caracteriza por una visión exagerada de uno mismo. Uh-huh. Es una intensa admiración y una marcada falta de empatía hacia los demás. Porque, bueno, pues vemos reflejado cómo fue grosero con Eco, que ella lo único quería, que aparte de ser muy bella y muy noble, ella quiso entablar una amistad con él y él fue muy grosero con ella y la llenó de vergüenza y de humillación. O sea que el narcisista es yo, primero yo, después yo. Ajá, y el último yo. Y aparte es muy anti-empático con las personas. Claro, no existen para él. No existen las personas más que para sí mismas. Entonces, ¿cuál es el problema de tener una personalidad o un rasgo de la personalidad humana, que es una visión exagerada de uno mismo? ¿Por qué se convierte en problema? Porque a veces puede dominar nuestra manera de pensar y eso afecta nuestra posición en relación con los demás. Es donde estamos hablando psicológicamente de un narcisismo patológico. En el momento que este fenómeno psicológico influye de una manera tan personal que afecta nuestras relaciones sociales en general. ¿Cuáles son sus características? Las más comunes es una autoimagen inflada, uh-huh, donde la persona se considera superior a los demás. Por eso Narciso nunca se enamoró de nadie, porque él decía, nadie lo merecía. Nadie me merece, porque yo soy artista, o soy influencer, o estoy súper operado hasta lo que no. O estoy bien ponchado en el gimnasio. O estoy bien ponchado, o tengo 1,000 millones de filtros. Es otra vez, como tú dices, es como hermanito del elodinismo, porque es una rama. Que es una necesidad de admiración que busca constantemente halagos y atención.
Aceptación social y Así validación. es. Y la tercera es una falta de empatía. Le cuesta mucho reconocer las necesidades de otros, aunque él sabe que las tienen, y abusa de las necesidades de otros para satisfacerse a sí mismo. Y las relaciones superficiales. Suele usar a las personas para obtener algo y no puede construir vínculos genuinos más que sean vínculos de satisfacción personal. Si hay alguien, como dices, el hedonismo es buscar cosas placenteras. El narcisismo es buscar a las personas para que te produzcan a ti placer. Porque las estás utilizando. Pero sin compartirlo. Solo para utilizarlas. Solo para utilizarlas. Tú vas a utilizar a las personas para ti sentir placer. Y si eso significa interferir con las necesidades de ellos, les vale. Porque ellos se están autoalimentando. En nuestra cultura actual, el narcisismo está más presente que nunca. Sí. Y como tú lo acabas de decir, por los likes, por las redes sociales, por los filtros, porque tenemos un reforzamiento de la imagen y de la búsqueda de aprobación externa obligatoria. Exacto, fíjate que yo el mayor ejemplo de narcisismo que veo ahorita en la actualidad y que se puso de moda, yo creo que desde la pandemia, es estos vatos, estas morras que se toman fotos en el gimnasio. No, o sea, es increíble, está inundada las redes de eso. Es tanto a la necesidad de aprobación personal que las mismas aplicaciones cambian tu físico, los mentados filtros. Sí, los filtros. Para que puedas ser aprobado como un avatar que no existe. Te quitan kilos de más. He visto cristianas muy morenas en vivo y de repente tienen un filtrote de güera de este rollo. Hay una plataforma específica que fue demandada en Estados Unidos por una usuaria que quería aparecer de un color, de su color de piel real, y la aplicación la ponía blanca. No la dejó. Y ella se molestaba y fue y demandó a la aplicación porque dice, a ver, tienes que respetar mi color de piel. Claro. No me puedes poner blanca. Empieza con T y tiene K's intermedias esta aplicación. Ok. Entonces, ¿Doble K? Tienen doble K. ¿TikTok? Sí, más o menos. Y esta muchacha demandó e inició una campaña para desprestigiar a todas estas muchachas que aparentan un color de piel y dice, a ver, yo demando esta marca porque es racista. No permite gente de color moreno. O sea que el narcisismo, Mara, es buscar el placer satisfaciéndote a ti mismo. Así es. El problema es que todos los seres humanos nacemos con un sentido de admiración porque necesitamos pertinencia. Eso es parte de la esencia humana. El problema es cuando se convierte en un rasgo dominante de la personalidad y te empieza a dominar. ¿Y cuándo es cuando te empieza a dominar? Cuando dice la Biblia, alábete el extraño y no tu propia boca. De hecho, la Biblia dice, los pone en su lugar muy fácil, dice. Así es. Que cada quien no tenga un concepto más del que realmente tienes. Y fíjate nada más dice, y ahí les va uno que es buenísimo, Proverbios 30 del 13 al 14. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados son alzados. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos. Completa falta de empatía. Claro. Completa soberbia. Son cuchillos para devorar a los pobres de la tierra, porque su satisfacción es humillar a los demás. Y de entre los hombres, devorar a los necesitados. De hecho, la comunicación asertiva dice que estas personas son de una comunicación agresiva, una comunicación ofensiva. Siempre tratando de humillar al otro, siempre él es el que alza más la voz, él es el que alza más las manos, manotea más que los demás. Así es. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las afectaciones? En la vida personal generas relaciones tóxicas. Sí. Son el tipo de personas que son excesivamente controladoras, excesivamente perfeccionistas. Y eso hace que vivas una vida aislada, en soledad, en frustración. Y si te das cuenta, la mayoría de redes sociales o de las que practican las redes sociales son personas muy solitarias.
Y Sí. necesitas continuamente la aprobación de externos para ser feliz. De hecho, yo había escuchado y había, mejor dicho, leído. Para parecer ser feliz. Sí, yo había leído un documento de una investigación que hicieron sobre las parejas, que dicen que el 70% de las parejas que aparecen en redes sociales terminan tras 3 o 4 años más en divorcio, porque dice que son mucho más infelices que las que nunca se publican, Por la porque falsedad. ellas necesitan aprobación Sí. continua de una relación en la que ambas partes no están a gusto y necesitas ser aprobado por terceros para seguir en una relación. Y estás hablando que el 70% de las relaciones que ves en redes sociales que continuamente están subiendo fotos de un matrimonio o de una familia feliz terminan en divorcios crueles, dolorosos, tormentosos y pleitos que hasta en la tele salen de que me dijo, no me dijo y aquellos. ¿Por qué? Porque son infelices, porque uno de ellos es narcisista. Y cometen cosas, carnala, de repente bien. El hedonismo, el hedonista y el narcisista cometen cosas de repente bien aberrantes. Por ejemplo, Ajá. una de las cosas más aberrantes que yo puedo ver en redes sociales es el poner el ultrasonido de un bebé. de un bebé. O sea, estás violando la intimidad de un ser humano. O sea, Que ni siquiera ha nacido. Estás exponiendo a una persona que no ha nacido a que todo el mundo lo vea. Y la neta, te voy a decir la verdad, ni nos interesa. O sea, no nos... A ver, hedonista y narcisista, no nos interesa lo que comas. ¿O en qué viaje andas ahora? No nos interesa, Bueno, en pero qué te voy a gimnasio decir vas. a la gente, esto se va alimentando de un colectivo social Claro. que ya se ha generado, pues, es una parte profética y la otra es una sociedad muy enferma psicológicamente. Y estas personas dañan mucho a la sociedad al grado que, por ejemplo, en la vida laboral provoca conflictos constantes. Claro. Son estilos de liderazgo exageradamente autoritarios. Son incapaces de trabajar en equipo. Nunca están satisfechos. Siempre es el típico jefe que él brilla, te roba las ideas y él las propone como suyas. Sí, es ¿cómo se llama? Un Y nunca, dictador. Así es, y nunca impulsa a su grupo. Cuando el narcisismo se convierte en trastorno psicológico, se llama trastorno narcisista de la personalidad. O sea, ese sí existe como diagnóstico clínico. Y son tan intensos y persistentes los síntomas y los rasgos de esta gente que ya hasta interfieren físicamente en las acciones y en la movilidad de la persona. ¿Por qué? Porque siempre estás cediendo de éxito. Porque vives en un vacío interno, tienes dificultades emocionales y relaciones inestables como Narciso, porque dices, esta gente no me merece porque yo sé más, yo hago más, yo compito más, yo puedo más. Y esto no es más que un patrón psicológico muy complejo que sí impacta profundamente la vida del individuo y quienes lo rodean porque son incapaces mentalmente de tener una relación asertiva con una persona. Y somos seres sociales. Entonces, ¿cómo se maneja? No se tratan de eliminarlos, jamás se puede eliminar el narcisismo. Es una condición psicológica que no tiene tratamiento. Se trata de relajar y de tener un poquito más de terapias. Pero realmente, vemos ya lo bíblico para concluir. Pero ¿cómo se maneja psicológicamente esto? Primero, con la escucha asertiva. Hay que escucharlos, hay que tratar de darles ejercicios a estas personas para que traten de poner al otro en lugar de ti. Y muchos siempre entran en una estrategia psicológica que se llama juego de roles, donde tú te haces... Role-playing. Sí, que tú te haces la víctima y el otro el victimizador para crear empatía. De hecho, ese es el problema, que actualmente hay una corriente en redes sociales que se llama mamá como fuera la pareja de los hijos. ¿Cómo qué? Como que si la mamá fuera la pareja de los niños. Ajá. O sea, que a los niños los elevan tanto. Está medio macabro eso, ¿no? Sí, sí has visto, ¿no? Últimamente tiene un nombre y se me olvidó. Lo iba a anotar y se me olvidó. Es un hombre que dice que
es de mami y daddy, o sea que a los niños los ensalzan tanto y que los tratan como si fueran sus parejas amorosas. Y al niño le van creando los propios padres este complejo narcisista, porque los niños lo ven reflejado hasta en su trato. Los hijos de madres narcisistas sufren mucho porque son muy controlados todo el tiempo. Claro. Las parejas de mujeres narcisistas o de hombres narcisistas, de hecho, una de las características de las parejas o de los seres humanos que violentan mucho la parte emocional en las parejas o en la familia, que son violentadores innatos, tienen que ver con el trastorno del narcisismo. Y por eso las violentan. Y no sienten remordimiento ni compasión en el acto mismo de la violencia hacia hijos o parejas. Y muchos de los violentadores familiares son narcisistas. Y por eso la palabra nazi se hizo de una contracción de narciso, porque los nazis era una ideología narcisista. Y por eso ellos no decían que ellos no tenían la culpa de asesinar personas, porque ellos eran buenos. Los malos eran los demás. Y de ahí es donde se viene la extracción de la palabra nazi. No era por ser nacionalsocialistas, no. Venía de la palabra narciso en alemán. Y en su contracción alemana se dice nazi, que son narcisos. De hecho, carnala, muchos de los asesinos seriales son narcisistas. Son narcisistas. Es que curiosamente, ¿y qué pasa en el cerebro del ser humano narcisista? Es una persona que aprende a competir desde chiquito para ganarse el amor y la aprobación externa, porque vive en un ambiente de alta competencia. Y puedes encontrar que las madres compiten con las hijas, los padres con los hijos. Sí, y los niños nacen con esa competitividad. Sí. Cuando el papá le dice, órale, mi campeón, ¿cómo es posible que te gane aquella basura que no tiene dinero y tú sí? Aunque no tengas tu dinero. Órale, mi bonita lady. Mi princesa. Mi princesa. Mi bendición. Y es que tú estás generando en ellos esto. Una de las otras formas de cómo manejar el narcisismo es fomentar la empatía. Bueno, ya lo vimos. Y sobre todo en los niños es poner límites claros de su percepción real de dónde estás comparado a un mundo que no puedes dominar. Y ya la última, ¿qué es lo que pasa? El narcisismo no siempre es negativo. En pequeñas dosis, pues sí nos ayuda a confiar en nosotros mismos, pero debemos de tener un equilibrio para saber amarnos lo suficiente, para creer en nosotros mismos y desarrollar empatía para amar. Lo que dice la Biblia, ninguno tenga un concepto más alto de sí mismo. Y lo dice Proverbios 27:2, alábete el extraño y no tu boca, el ajeno y no los labios, y no tus labios. Imagínate, hace ya más de 3000 años, ya Dios había dado la fórmula mágica para eliminar al narcisista de la tierra. Y para que tú seas libre, porque son afecciones psicológicas que atrás están controlados por una fuerza superior que te lleva a hacer eso y te lleva a sentir placer en el hedonismo y te lleva a sentir placer en amarte a ti mismo, que no puedes salir de él por ti solo. Y dice 2 Timoteo 3:11, y ya con esto termino, para que luego no digan que la Biblia pasa de moda y es anticuada. No, porque luego dice, sí. Ay, Dios no cabe. Bueno, ahí va, hermano, dice, esto quiero que, 2 Timoteo 3:11, 3:1, perdón. Es que luego dice la gente, no es cierto, no, la gente no, la Biblia no sabe o algo así, ¿no? Pues, ¿qué va a saber Dios de estas cosas? ¿3:11? No, 2 Timoteo 3:1, dice, esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin afecto, desleales, calumniadores, desenfrenados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, hinchados,
amadores de los deleites más que de Dios. Aparentarán tener la piedad, pero habiendo negado la eficacia de ella, a esto se evita. Porque estos son los que entran por las casas. Ella dice, y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, ¿no? Llevadas de diversas pasiones. Sí, se llevan a las más débiles. Así es, que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al cabal conocimiento de la verdad. Dicen que siempre aprenden, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad porque su propia forma de pensar no les permite alcanzar la verdad. Porque no puede haber un ser más sabio Que ellos. incluyendo a Dios. Y estas Pues definiciones que dimos, entra el hedonismo y el narcisismo. Y curiosamente dice que en los posteriores días serán tiempos peligrosos porque nos vamos a encontrar con este tipo de gentes. Y lo vemos cada que te subes al carro. Oye, es muy fuerte la palabra de aborrecedores de lo bueno. Está ¿Y tremendo. quién es lo bueno? Dios. Desobedientes a los padres. Todo lo que tenga que ver con Dios, ellos son los contras, ¿no? Y es algo tremendo porque acabo de dar los síntomas y los rasgos de personalidad del hedonista Ujú. y del narcisista. Y los leí de un escrito de un hombre llamado Saulo, nacido en una ciudad llamada Tarso. Y lo escribió, ¿qué te gusta? ¿Hace 3,000 años? No. Como 1,000 años, ¿no? Unos 1800 Unos años. 1800 años. 1900. O sea, ya desde entonces, sí, ponle mínimo 1,000 años, 1800 años. 1800 más o menos. Ya desde entonces ya. Sí, porque fue en el año 70 después de. Estamos en el de Cristo. 2025. Ajá, 2000 años. Escribió que en estos tiempos te ibas a encontrar de 10, 9 con esas actitudes. Y lo peor es que entran en las iglesias. Y lo peor es que a veces dirigen iglesias. Dirigen puestos o cargos muy prominentes en las iglesias. Yo lo ligo mucho al espíritu de Jezabel, que siempre es de sometimiento a los demás, y que mucha de la gente que tiene este espíritu de Jezabel son narcisistas. La Biblia, yo creo que habla muchos personajes, yo creo que unos más de 10 o 12 personajes que eran narcisistas. Uno de ellos era el rey Saúl, Ujú. otro era Jezabel, otro era Acab, otro era Jacob. Jacob era un narcisista. Y un poquito de José. ¿José narcisista? Sí. ¿Cuál José? José el soñador. Al principio sí, porque a sus carnales les dijo, yo voy a ser el rey. Y también después cuando fue faraón. Porque no quiso buscar a sus papás. No quiso buscar a su hermano. Mm. Y pudo hacerlo y tuvo todo el poder del mundo. ¿Por qué no fue a buscar a su papá y decirle, no me morí, ahora soy el segundo de faraón? No lo buscó. Judas. Judas, Tomás. Aunque ahora es increíble que justifican a Judas. Un poquito de Pedro. Pedro era narcisista. Bueno, antes de que lo tocara el Espíritu Santo. No, sí, o sea, Siendo discípulo, pues. Pablo, el mismo apóstol. Hasta él mismo Pablo. lo dice. Y le sale un poquito de eso en las epístolas, ¿no? Yo era yo era el más narcisista de todos, dice. Yo creo Sí. de haber dicho. Realmente, pero es cuando son casos, algunos que cambiaron para bien y aceptaron, como Moisés. Como Pedro. Otro Saúl. Moisés que también fue tentado para Ahí- ser narcisista. ahí ya lo dijimos. acabas de leer. Y decidió refrenarse a sí mismo. Por eso habla que uno de los frutos del Caín. Espíritu es el dominio propio. Caín. Y el dominio propio no es tanto de que digas, me voy a comer 3 tamales, pues ahora no me como más que uno. Es más que nada eso. O sea, refrénate en buscar placeres. Exacto. Y Por el bien refrénate mayor. en amarte a ti mismo más que a los demás. Por eso, uno de los mandamientos, o el segundo, dice, el primer mandamiento después de amar a Dios, y el más grande de todos, dice, A tu amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque Es ya empatía. Dios sabía que desde al principio al ser humano le cuesta mucho amar a los demás, porque Ser todos empático. somos muy narcisistas. Entonces, pues no es imposible, la gente sí puede cambiar. Y tú ahorita diste en la Biblia un versículo donde dice
que prefirió buscar la riqueza de Dios Ahora, la gente que sí, la de los hombres. la gente sí puede cambiar, Con la ayuda de Dios. pero sí puede cambiar porque sí puede cambiar porque Dios lo puede cambiar. Así Porque es. las personas por sí solas no cambian. No, pero Dios promete ayudarte, estar cerca Claro. de ti, siempre y cuando tú quieras realmente dejar esta búsqueda incesante del placer, que en lugar de satisfacerte te va a dejar siempre vacío, vacío, Ujú. vacío, así como buscar satisfacción en ti mismo para conseguir tus fines a través de otros, siempre te va a generar tristeza, desolación, porque el ser humano no fue creado para ello. Fue creado para vivir en libertad. Por eso dice, yo vine a darle libertad a los cautivos. Y no está hablando Jesús de que te va a sacar de la cárcel, sino que te va a hacer libre de este tipo de sentimientos o de ataques opresores que la verdad dañan y lastiman tus relaciones, primero contigo mismo y después con los demás. Y ya con eso termino, hermano. ¿Y tú? Está llorando ya, Gadi, ya. Ay, Agadi se durmió, no, hermano. está dormido. inventes, fue una hora hablando del hedonismo, hasta yo me voy a hacer hedonista. Y 40 minutos del narcisismo. No, nada más fueron 30, ya los conté. Ujú. No, el hedonismo y el narcisismo es un abismo bien tremendo. Bien tremendo. Es un abismo increíble que solo la mano poderosa de Dios te puede sacar de ahí. Tú no puedes salirte de ahí. Pero no es imposible. Incluso hay mucha gente que asiste a terapia. Si no quieres buscar a Dios, pues realmente la terapia es como una cisterna rota, no retiene agua, pero por lo menos purifica algo, ¿no? Por lo menos retiene. Por de lo vez en menos cuando. retiene de vez en cuando y refresca. Pero la fuente de agua viva es Dios, que siempre va a dar sosiego y paz al alma de las personas que se acercan a Él y que siempre dice, veme a mí antes que a los demás. Sí, pues ya nos vamos. Ya nos vamos porque ya es noche y luego aquí se inunda todo esto. Ya nos vamos. Estamos en época de aguaceros. Sí, este fue como un tema más de reflexión, ¿no? Yo creo que con todas las características que dimos y definiciones, pues ya tú chécale. ¿En cuál lado está, no? Ya ¿De cuál lado estás? Si eres hedonista, no, pues si ya narcisista. están de los dos, ya valió. También en qué intensidad se manejen, ¿no? En el hedonismo y el narcisismo. Sí, pues es que hay niveles. Pero de que la Biblia habla de ellos, pues sí los habla. Ujú. Y bueno, pues ya nos vamos, ¿no? Y hablando de narcisismo, pues ayúdenos a suscribirse, a darle like. Para que YouTube nos recomiende. Sí, porque oficialmente somos influencers. Eso es lo que acabamos de concluir hoy. Si una persona con 30 likes ya se cree influencer, imagínate nosotros. Y somos el único podcast que escucha a Dios. ¿Y dónde Ese está el narcisismo? No, esa es una verdad, no es un narcisismo, eso es verdad. El único podcast cristiano que escucha a Dios. Nos vemos. Esperemos que reflexionen, busquen a Dios, de verdad, búsquenlo, díganle, aquí está la mano, ya jálame de este abismo asqueroso que es el hedonismo en su extremo, el narcisismo en su extremo, porque sí estaría muy complicado que por tus fuerzas salgas de este abismo. Sí. Muy complicado. Sí, es muy triste eso. Y es muy triste para las personas, realmente las personas viven muy tristes. Y sufren demasiado. Sufren mucho. No tienen vidas plenas. Es muy triste ver una persona. La mayoría siempre termina quitándose la vida. Porque, Sí, pues, no, y no sí. le encuentran valor real, porque la vida no consiste en la abundancia de bienes que posee. Y es que exacto. Y es que está bien triste, carnal, la que pues las personas sea como el burrito con la zanahoria. Los ves correr, tratando de alcanzar la zanahoria. Y lo ves cómo pasan y vuelven a pasar y luego para allá buscando el placer, queriendo o pensando que van a encontrar. Porque ese único vacío nada más lo llena Dios, porque Sí. Él es la plenitud de todo en todos. Así mero. Bueno, pues ya nos ¡Vámonos! vamos. Vámonos, buenas gente. noches, buenos días o buenas tardes y gracias por escucharnos. Y como siempre, que Dios les bendiga mucho y si este podcast te gustó, pues compártelo y danos un like. También se vale que nos des dislike y cuéntanos qué te pareció en los comentarios. Y pues nos vemos hasta la próxima. Dios los bendiga, Dios les guarde. Bye, bye. Adiós.